Esta es una producción de Grupo Fórmula. Comenzamos. Leonardo Curcio en Fórmula. También para la modernización de los puertos de México y su vinculación. Noche, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula. Estamos enlazándonos directamente hasta Washington, donde en estos momentos el canciller de la República da las explicaciones precisamente de la reunión del día de hoy. Ya salió la declaración conjunta, construyendo o reconstruyendo juntos un futuro seguro y próspero para América del Norte. En un instante nos ocupamos de la declaración. El canciller de la República. Tanto con el presidente Biden, la vicepresidente Harris y el primer ministro Trudeau sobre su idea del país y por qué está haciendo las reformas que está haciendo y por qué está haciendo nuevas reglas. ¿Cuál es el motor principal que explica las decisiones que México ha venido tomando estos 3 años en muchas materias? Tuvo posibilidad de compartirlo. En el caso de Canadá va a haber un trabajo conjunto en el rubro de hidroelectricidad importante, que ya les estaremos dando los detalles, pero es un punto donde va a haber un trabajo importante entre los dos países. Y comentarles que se hizo una declaración conjunta que llevó varios días de negociación, que no es solo un posicionamiento que por sí solo es valioso, sino que marca una hoja de ruta de cuáles son los entregables que va a haber, qué va a pasar después de esta cumbre, qué es lo que tenemos que organizar. Entonces, el primer tema tiene que ver con pues hacer frente a la pandemia, lo que ya referí ahora, el empezar a producir en conjunto equipo médico, vacunas, prepararnos mejor para la próxima ocasión que tengamos dificultades de esta naturaleza, tener un enfoque común sobre el aumento de la crisis de lo que se llama aquí la crisis de los opioides. Hay 100,000 muertos en Estados Unidos en un periodo de 12 meses, 100,000 gentes perdieron la vida por sobredosis. Vamos a trabajar juntos en el tema del tráfico de armas, que para México es un tema sumamente importante, ya reconocido por Canadá y Estados Unidos, para fomentar la competitividad, y se van a crear mejores condiciones entre nuestros países para aumentar la inversión, lo que ya expliqué. El tema de la acción climática, tenemos un comunicado que se hizo después de la visita de Kerry a Palenque, que es otro avance muy importante, en donde ya tenemos una serie de compromisos sobre gas metano, sobre cómo se va a acelerar la electromovilidad y otros. Se va a extender la reforestación que el presidente ha puesto en marcha. Es el programa más importante hoy o uno de los más importantes de los programas en el mundo de reforestación, que nosotros le llamamos Sembrando Vida. Para el tema de migración, lo que acabo ya de referirles a ustedes, promover, estamos comprometidos esencialmente con la inclusión, la equidad, la justicia. Claro, México tiene 44% de personas en pobreza, Canadá tiene menos del 9%, Estados Unidos tiene el 10%, pero los tres tenemos un enfoque de que la base de la paz y de nuestra prosperidad descansa en la justicia. Vamos entonces a participar en todas esas tareas y agradecerles a todos ustedes su paciencia. Bueno, pues esto es lo que ha dicho el canciller de la República. En un momento más, por supuesto, recuperaremos parte de lo que se dijo. Lo primero es el año próximo, Cumbre de Líderes de América del Norte en México. En el 2022 ya está, por supuesto, la declaración conjunta. Digo que hay afinidad ideológica, buena química, una visión compartida de hacia dónde va Norteamérica, cómo compartir desarrollo tecnológico, invertir en sembrando oportunidades para tratar de anclar a la gente en sus lugares de origen, programa de hidroelectricidad con Canadá, muchos temas. Si me permite, después de la pausa, platicamos de los más importantes. Bueno, y seguimos con la información. Arrancamos este informativo lamentando la partida de ese gran personaje que fue José Carral. Extrañaremos mucho a Pepe Carral. Y bueno, le comentaba que el canciller de la República anuncia
el año próximo cumbre de líderes de América del Norte en México. Segundo, que hay afinidad ideológica entre los tres gobiernos, que hay buena química, que hay una visión compartida de Norteamérica y que hay varios proyectos que avanzan. Veo en el comunicado conjunto que, bueno, pues se ha dado a conocer que los tres países efectivamente pues comparten una serie de elementos importantes. El más relevante es salir adelante de la crisis sanitaria que hemos tenido. Estados Unidos subraya el que compartió, como ocurrió efectivamente, vacunas con sus vecinos México y Canadá. Ahora podrá hacerlo con otros países, que se está efectivamente también empujando la competitividad, generando condiciones para un desarrollo sostenible y con muchas oportunidades para más gente. Se habla también de enfrentar el cambio climático, que plantea pues una serie de enormes desafíos para todos los gobiernos. Se habla de pues la necesidad de reconvertir buena parte de lo que es el sistema, o sea, la producción de vehículos. Pero vamos hasta Estados Unidos. Sigue la conferencia de prensa del canciller de la República y ahí está mi compañera Sara Pablo. Sara, adelante. Sí, Leonardo, y el canciller Marcelo Ebrard ha señalado también que ya el gobierno de Estados Unidos pues ha anunciado que va a invertir una cantidad de dinero en programas similares, entendemos, a los que se realizan en nuestro país, que era la propuesta del presidente López Obrador. Y dijo que este programa se va a llamar Sembrando Oportunidades y que en los próximos días pues estará trabajando con las diversas agencias de Estados Unidos justamente con el fin de avanzar en este tema, con 540,000 beneficiarios en principio. Eso por un lado. También se habló de la reforma eléctrica. Se le preguntó al canciller si este fue uno de los asuntos. Dijo que el propio presidente López Obrador tocó el tema, pero haciendo una explicación más amplia de por qué está realizando las reformas que se han impulsado en nuestro país, porque este tipo de cambios. Y finalmente también dijo que se va a trabajar en un proyecto de hidroelectricidad con Canadá. Señaló que bueno, pues también se estarán trabajando ya en los detalles, pero que es otro de los acuerdos a los que se llegó en esta reunión. Y ya ha concluido en este momento la conferencia de prensa del canciller, pero bueno, por lo pronto pues estos los anuncios que se hacen, Leonardo. Sí, importante entonces y invertir en sembrando oportunidades. Habrá que ver la cantidad de dinero y cuándo se dará. En algún momento Biden había dicho desde la campaña que su intención era invertir alrededor de $4,000 millones en América Central, $1,000 millones cada año. Lo veremos. Yo creo que es un elemento político importante. En el comunicado, la declaración conjunta, Sara, también hay un dato muy relevante para México. Se hace alusión a los 100,000 muertos por fentanilo. Al mismo tiempo se habla de la epidemia de violencia que tenemos en México y se atribuye una de las causas, la cantidad de armas que de manera ilegal entran desde los Estados Unidos, un argumento que el gobierno de México ha venido sosteniendo en distintos foros y con distintos énfasis en los últimos tiempos. Importante que también se haya incluido en el comunicado. Lo que habrá que leer con lupa, mi querida Sara, son los compromisos en materia ambiental, porque dice que los tendremos cada vez más severos y tengo la impresión de que, bueno, pues México tendrá mucho que explicar para demostrar que efectivamente sus políticas y particularmente la reforma eléctrica van en el sentido de ser más amigables con el medio ambiente. Pero bueno, tendremos ocasión ya en los próximos días de ir viendo cada uno de los temas y conociéndolos con mayor detalle. ¿Algún apunte más, Sara? Sí, bueno, en este tema de la reforma eléctrica, pues decía el canciller que el presidente explicó por qué considera que el actual modelo ya no es sustentable y por qué pues se han iniciado todos estos cambios, seguramente pues en particular sobre esta iniciativa de reforma eléctrica. Y bueno, pues plantearon también su compromiso con la democracia. Los tres países se comprometen a participar en la cumbre, que recordamos es uno de los objetivos más importantes que se planteó al inicio de su mandato Joe Biden. Sara, pues muchas gracias por el enlace. Hasta luego, Leonardo. Buenas noches.
Pues ahí tiene usted lo que está ocurriendo en estos momentos en Washington, y yo le agradezco mucho al presidente del CCE, Carlos Salazar, que converse con nosotros y por supuesto comparta con usted su punto de vista. No tenemos a Carlos Salazar, en un momento más vamos a ir con él, su punto de vista sobre esta reunión. El día de ayer le di a conocer el comunicado conjunto, que creo que tiene mucho valor, de las tres corporaciones del sector privado en América del Norte, en el que hacían distintas consideraciones. Quizá una de las más llamativas era la preocupación de los tres países, precisamente de estar efectivamente planteando una serie de señalamientos, inquietudes sobre la deriva que estaba tomando México en materia eléctrica, es decir, reforzar en este caso a un ente gubernamental y reducir la posibilidad de que actores del sector privado estuviesen operando ahí. Yo me enlazo ahora con Enrique de la Madrid, él es director del Centro para el Futuro de las Ciudades del TEC de Monterrey y colaborador de este espacio. Mi querido Enrique, buenas noches. Leonardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Te saludo acá desde Cancún, por eso no estoy en el Zoom. Pues estamos aquí al lado, porque yo también estoy en Cancún, mi querido amigo, pero aquí estamos. Pues me parece muy bien. Trabajando en esta parte. ¿Cómo has visto lo que ocurrió en Washington, Enrique? Pues mira, obviamente con una información todavía muy parcial, porque hasta hace una hora más o menos le seguí a los medios, yo destacaría algunos temas que sin duda son positivos. Primero, creo que el que se reúnan los jefes de Estado de los tres países de la zona de Norteamérica, en sí mismo, ya nada más eso es positivo. No hay como conocerse más en persona, no hay como tener una relación donde haya tiempo de conversar de muchos temas. Yo creo que luego eso no se entiende muchas veces a nivel nacional, ¿no? Los viajes internacionales, todo eso sí sirve y sí funcionan, y me parece que hasta el momento el ambiente ha sido muy positivo. Lo que creo que vamos a saber en los próximos días es realmente si además de de la cordialidad, o si además hay algo más, ¿no? Por ejemplo, cuando estuve yo en Estados Unidos la semana pasada, Leonardo, uno de los temas que yo sentí en las conversaciones, pues es esta idea de que hay como una oportunidad perdida de cómo aprovechar el conflicto Estados Unidos-China. Ahí es un tema muy importante. Algo ya leí, por ejemplo, de hablar de que van a hacer un grupo para atender el tema de las cadenas de valor. Eso me parece muy bien, porque también es una de las áreas de oportunidad. No he visto hoy nada sobre el tema, por ejemplo, de las energías renovables y la evidente punto de vista diferente que tiene el gobierno del presidente Biden y el que tiene el presidente López Obrador. Eso no he visto nada, ya veremos qué hay. Y otra cosa que también vi que lo dijo la vocera del gobierno americano, pero no sé qué se dijo, Leonardo, es el tema precisamente de que este año se van a cumplir o van a alcanzar los 100,000 muertos por adicciones en los Estados Unidos. Sí, salió en el comunicado. 100,000 muertos por fentanilo, sobredosis de fentanilo, Enrique. Y de eso un porcentaje muy importante, pues viene de México. Y alguien me decía, ahora que estuve yo allá en Estados Unidos, me decía, nomás falta el día que a la hija o al hijo de uno de los senadores o diputados les ocurra eso, para que entonces exista todo un conflicto muy importante entre México y Estados Unidos. Entonces creo que esos son temas que también a uno le gustaría saber si los hablaron, si los tocaron, qué se dijeron. Y el otro tema, el tema de la inseguridad. También ha habido expresiones muchas veces de muchos norteamericanos donde reconocen que el tema de la inseguridad en México pues sigue aumentando, y también me gustaría saber, ya sabremos si sí fue o no fue tema tocado, pero de entrada, con lo que sabemos, por lo menos es un ambiente positivo, eso ayuda, pero sí me encantaría saber temas de más sustancia fuera de la parte diplomática y la cordialidad, que repito, siempre es positiva. Sí, lo es. Y bueno, pues yo creo que también va vinculando al gobierno de México a no hacer determinadas cosas. No puedes ir a Washington y pactar con tus socios que estás apostando por energías limpias o por enfrentar el tema con mayor ambición del combate al cambio climático, y aquí en México desentenderte del asunto y seguir subvencionando gasolinas, subvencionando energías sucias y promoviendo una reforma eléctrica que visiblemente va en contra de esas tendencias. Yo creo que el candil de la calle nos ayuda en este caso, mi querido Enrique, a iluminar la casa con energías limpias. Pues ojalá que sí, ojalá que estas conversaciones allá, también en corto, le hagan ver, ¿verdad?, el gobierno federal mexicano, pues que es inconsistente, por ejemplo, tratar de trabajar en fortalecer las cadenas de valor,
y como bien tú señalas, pues por ejemplo insistir en una reforma eléctrica como la que está impulsando, pues es un contrasentido, o tener un buen acercamiento con tus vecinos y no darte cuenta de que corres el riesgo de que te impongan un impuesto al carbón, como ya aparentemente lo van a hacer entre Europa y los americanos. Pues te digo, para mí es muy positivo el ambiente de cordialidad, pero sí me gustaría saber dónde estuvo la sustancia, y eso pues esperemos saber en los próximos días, porque al final del día hay muchos temas de enorme conflicto, pero de enorme potencial entre la relación de México, Estados Unidos y Canadá. Yo creo que sí somos parte de una región tremendamente importante. Antes lo relevante fue bajar las tarifas, permitir el acceso entre nuestros mercados, eso es relevantísimo. Ahora lo importante es cómo seguimos integrando estas cadenas de valor para seguir compitiendo en el mundo y atender a nuestros mercados, además en un mundo donde está aumentando la inflación de manera muy importante. Entonces, ojalá vayamos más allá de lo que fue los buenos tratos, pero los buenos tratos cuentan también. Sí, sí, cuenta también. Y bueno, está el tema de la ciberseguridad, que ya también en algún momento ampliaremos, que creo que vale la pena revisar con detalle. Mi querido Enrique, te mando un gran abrazo, gracias por tu comentario. Un abrazo, gracias Leonardo, buenas noches. Enrique de la Madrid, para fortuna nuestra, comentando todas las semanas en este espacio, hoy en la Cumbre de Líderes de América del Norte, y como le decía, nos vamos a enlazar con el presidente del CC, Carlos Salazar, para que nos dé su punto de vista de esta reunión y de la declaración que ya salió, los puntos importantes que comparten los tres gobiernos. Presidente, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Leonardo. Pues un placer estar contigo. Yo creo que el resultado es muy positivo. Yo creo que se necesita también un ambiente de cordialidad y que haya realmente una unión de intereses que pues obviamente se vio claramente que existe. México se ha convertido en un país importantísimo para las cadenas de valor norteamericanas. El comercio que tenemos con los Estados Unidos es impresionantemente grande, o sea, ya el tamaño que existe. Yo he explicado, Leonardo, nomás para que se dé cuenta del auditorio, que habría que sumar las exportaciones manufactureras de todos los países de América Latina, incluido Brasil y Argentina y Colombia y todos los países importantes en cuanto a tamaño y población de Sudamérica, y no alcanzarían todos juntos lo que México hoy ya le exporta a los Estados Unidos. Así que tenemos una enorme capacidad ya también de negociación, somos parte integral de esas cadenas, y bueno, tenemos lo que a los norteamericanos les falta y ellos tienen de sobra lo que a nosotros nos va a bajar, de encontrar mejores fórmulas para su vida y su bienestar, y nos falta dinero, de tal manera que somos economías totalmente complementarias desde el origen. Y ahí, bueno, le puedes sumar frontera, cultura, buena fe, etcétera, etcétera. De tal manera que, pues yo creo que esta junta es importantísima. Yo creo que se ratifica lo que en los números vemos. Y claro, en una relación tan importante como la que tenemos con los norteamericanos y los canadienses, siempre habrá puntos de fricción, siempre. O sea, ya sea por la frontera, por el narcotráfico, por la migración, por las decisiones de cada uno de los países. Hoy los exportadores automotrices están preocupados con lo de las reglas de origen, ellos están preocupados con nuestras reglas posibles, si pasa la reforma eléctrica o como pase. Entonces, este tipo de fricciones son constantes. El narcotráfico, por un lado, nosotros preocupadísimos por la exportación de ellos hacia nosotros de armas. Todos estos temas, estoy seguro que de alguna manera se trataron por ellos o por los funcionarios que acompañaron a nuestro presidente. Y bueno, pues yo creo que en los próximos días conoceremos con más detalle y más granulado ya el impacto de todo esto, y bueno, pues a ponernos a trabajar. Pero creo que el ambiente en el que se da, la forma en que se da un trato cordial, los mensajes que ya ahorita se empiezan a compartir, pues todos son de optimismo y bueno, de bienestar para nosotros como mexicanos.
Ya, el canciller habló de afinidad ideológica, buena química y una visión compartida de América del Norte. A mí me resultó muy importante que el día de ayer el sector privado de los tres países hiciera público un comunicado conjunto, porque la integración finalmente, digo, los políticos la facilitan, pero se da por los sectores privados y los mercados laborales. Nosotros Los tenemos están llamando a acompañar este proceso con más vigor. Finalmente, hacia dónde se mueva Norteamérica es en gran medida hacia donde quieran los sectores privados de los tres países que lo hagan, Carlos. Y fíjate, Eduardo, que ahí tenemos nosotros, porque también lo hemos construido, no son cosas que se dan de un día para otro. Hemos construido una magnífica relación con la Cámara de Comercio canadiense, con la US Chambers, con el Chamber, con el Business Roundtable, con la similar a Concami Nuestra, que es la organización de manufactureros en Estados Unidos. Y bueno, toda esta relación pues se da en este tipo de orientación y de principios. Compartimos preocupaciones, pero también compartimos propuestas, y eso es lo más importante. A nosotros no nos toca, y yo lo he repetido muchas veces, definir la política o la orientación que se debe tener en cuanto a los mensajes de orientación política, pero sí nos toca definitivamente, como dices tú, acompañar esta buena relación que se ha presentado entre los tres países. Y construir, déjeme decir, presidente, que no habría TEMEC sin el acompañamiento del sector privado. Mira, yo te puedo asegurar, Leonardo, para ti, para tu público, que se hizo un gran trabajo por parte de Jesús Seade para lograr que esto se firmara, un trabajo previo de Alfonso Guajardo enormemente importante, pero te aseguro que en todos los momentos de dilema y de problemas, de a de veras, estás negociando con la economía más grande del mundo, los empresarios acompañamos esto. Yo estuve en Washington repetidas ocasiones durante todas estas negociaciones, y los diferentes presidentes de las organismos empresariales también lo hicieron. Pues ojalá se contemple, porque en su origen estas cumbres de líderes de América del Norte que nacen con ASPAN incluían de una manera muy clara el acompañamiento del sector privado, que por lo que comentamos, presidente, es absolutamente esencial para ir también destrabando temas e impulsando nuevas ideas, presidente. Sí, nosotros tenemos un mecanismo, si tú recuerdas, lo que le llamamos se le ha llamado al CEO a lo que es que es por pocas palabras la plática entre empresarios. Este año, por motivos de la pandemia, y el año pasado no lo hemos podido realizar, pero sí hemos... El último fue en Mérida, ¿no? El último fue en Mérida, pero sí hemos tenido un sinfín de videoconferencias. Estamos organizados en 5 grandes pilares, que son los temas en los cuales se habla, y tenemos un representante norteamericano y un mexicano, todos ellos empresarios, y una agenda bastante profunda. Las conclusiones de estos diálogos que hemos tenido, todas esas conclusiones han sido parte, yo diría esencial, de los documentos que han tenido el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, nuestra secretaria de Economía, la secretaria del Trabajo, el secretario de Hacienda, que son de alguna manera las conclusiones en los temas complejos. Necesitamos mejorar el paso en las fronteras, necesitamos mejorar la seguridad, la infraestructura de cada uno de los dos lados, situaciones hasta de seguros, de cómo pasan los camiones, cómo se manejan de un lado y de otro, problemas de migración, todas las temáticas que de alguna manera implican una relación con los Estados Unidos, pues y Canadá, han estado previstas en estos documentos promovidos por estos 5 comités que han trabajado de la mano de pues este avance público que se está teniendo. Y armonizando desde la trazabilidad de los jitomates y todo lo demás. Es una cantidad de trabajo enorme el que el sector privado y por supuesto el sector público hace, ¿no? Que nosotros hemos tratado de estar siempre apoyando pues la buena orientación que nos parece que es importantísima para nuestro país.
el tener buena relación con nuestros vecinos, y cuando los vecinos son ricos, pues creo que beneficia a los que requerimos trabajo, requerimos inversión, requerimos al final tener la capacidad de producir. Hemos demostrado los mexicanos que somos buenísimos como trabajadores, como empresarios, y creo que es lo que de alguna manera se está constatando en este tipo de acuerdos que se tienen ahora a nivel de nuestros presidentes. Sí, además a mí me parece muy positivo que el presidente de México vaya a los Estados Unidos y se ponga, yo decía, futbolísticamente la camiseta nacional y no la de un club ideológico, ¿no? Para estar peleando con un sector aquí, que se ponga la nacional y represente al país, la economía, y ahí vamos todos, ¿no? Empresarios, por supuesto, todos los habitantes de este país. Presidente, pues muy agradecido por la entrevista. Muchas gracias, Eduardo, y bueno, creo que eso es una buena noticia para nuestro país. Oiga, no me dejará mentir si me diría que Pepe Carral estaría orgulloso de que estuviésemos dando esta nota el día de hoy, presidente. Sin duda, y no sabes cómo lo vamos a extrañar. Para todos fue un ejemplo, un hombre admirable. Yo no conozco a nadie ni lo conoceré que no haya sido de alguna manera tocado en lo positivo por un hombre con esas cualidades tan importantes como tuvo Pepe, y que supo de alguna forma sembrar y diseminar en cada uno de los que tuvimos esa oportunidad. Muy bien. Pues un abrazo, presidente. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Hasta luego. Bye. Y cuando el país lee su historia, se habla mucho, y particularmente en México somos como muy proclives a hablar de la política, ¿no? Y de la historia, de lo que han dejado unos y otros políticos. Pero cuando yo pienso en los empresarios que han hecho este país, ahora que hablaba con el presidente del CCE, y pues gran parte de la idea de integrarnos con América del Norte es una idea que nace del sector privado, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que el ingeniero Madero Bracho hizo un gran trabajo también, en la época en que era presidente todavía Enrique de la Madrid, ya estoy yo hablando de Enrique de la Madrid, Miguel de la Madrid, su padre, presidente de México, pues que hace un momento hablábamos con Enrique. Todo este trabajo de conceptualización se le debe al sector privado, y bueno, pues pienso en Enrique Madero, a quien le mando un gran abrazo, pienso también en Sánchez Navarro, pienso también en Lorenzo Cerviche, y pienso pues en todos estos hombres del sector privado que de una manera muy clara nos han heredado un México diferente. Hoy hablaba, por supuesto, de José Carral, un hombre que en muchos sentidos, hablamos en el primer segmento con Ingrid Ribarán, de todo lo que ha hecho, de todo lo que pensaba que le convendría a este país. Yo subrayaba algunos de los planes estratégicos, pero bueno, José Carral, por supuesto, está ahí, y todos estos hombres que algunos de ellos todavía los tenemos la fortuna de tener a otro gran personaje, don Rogelio Azcárraga, entre nosotros, que bueno, pues han marcado un antes y un después en modernizar este país, en traer nuevas tecnologías, en abrirnos a otras realidades y hacer aportaciones enormes. Por tanto, cuando revisamos la historia de nuestro país, y le digo esto particularmente a los más jóvenes, no solo hay que recordar los capítulos políticos de este país. Ahora que estamos hablando de la integración de México, América del Norte, la gran transformación que ha tenido este país en 30 y tantos años, pienso en todos estos grandes apellidos, ¿no? El día de hoy recordamos por supuesto a Carral, recordaba a Madero, recordaba a Sánchez Navarro, recordaba a Cerviche, recordaba a Rogelio Azcárraga, todos estos grandes capitanes de las empresas que en los últimos años nos han venido efectivamente pues dando un nuevo México, los pilares de una realidad diferente. Y como digo, pues no solo la prosperidad económica no la construyen los gobiernos solamente. Los gobiernos ayudan, definen y pueden entorpecer mucho, pero son los sectores privados los que van modernizando medios de comunicación, sistemas bancarios, sistemas de pagos, etcétera. En fin, no me extiendo en el asunto, todo esto para recordar la contribución de un sector privado últimamente muy satanizado por un discurso del gobierno que insiste en confrontarlo con otro sector de la población,
reflexión y bueno, pues sirva estas reflexiones. A Pepe Carral le gustaban mucho todos estos temas, debatir todos estos asuntos como un homenaje, recordando a ese gran personaje que se nos ha adelantado. Me permite, hagamos una breve pausa. Bueno, y seguimos con la información. Si usted nos acaba de sintonizar, acaba de terminar la conferencia del canciller de la República. Dijo que la cumbre de líderes de América del Norte tendrá lugar en México en el 2022. El año próximo tendremos pues la visita de los dos líderes, más el presidente de México. Reiteró que hay afinidad ideológica, que hay buena química, que hay una visión compartida de América del Norte. El tema principal es salir o terminar la crisis sanitaria, el tema económico, el asunto del cambio climático. Se enfatiza en la declaración trinacional, porque es trilateral, el tema de la violencia y el tema de las armas, el tema, por supuesto, también del fentanilo. Se plantea, dijo el canciller, la posibilidad de un programa que se va a llamar Sembrando Oportunidades. Y, bueno, pues el presidente reiteró su tesis esta de hacer una especie de Unión Europea para toda América, las Américas, que sigue siendo pues difícilmente comprensible en términos de lo que son sus alcances, pero ya, como han dicho varios de los entrevistados el día de hoy, conforme avancen las semanas, nos iremos enterando de la profundidad del granulado, decía Carlos Salazar, de cada una de estas protestas. Se habló de hidroelectricidad, es un tema que el presidente ha sostenido en varias ocasiones, digo que se puede hacer con Canadá. Y bueno, pues hay otros asuntos que, por supuesto, en las próximas semanas seguiremos tratando con amplitud. Se habló de ciberseguridad. Yo no sé si esto implica también algunas decisiones que tenemos que tomar en materia de telecomunicaciones con China. Ya ve que México tiene muchas relaciones en ese frente. En fin, son varios capítulos que habrá que ir precisando. Laura Cardoso, te saludo. ¿Cómo estás, Leonardo? Y hoy quien compareció en el Congreso de la Ciudad de México fue Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad en la capital, y destacó 5 cosas, las más importantes: que hay una reducción promedio de 40% en los delitos. La segunda, que hay menor impunidad, y la tercera, que la percepción de inseguridad se redujo entre la ciudadanía en 27%. La otra fue que rechaza que haya una cifra negra respecto al secuestro, pues dice que es imposible ocultar ese delito, el cual asegura se ha disminuido en los últimos 2 años en 82%. Esto fue durante su comparecencia ante el Congreso, y también aseguró, esa es la quinta asunto a destacar, es que en la capital del país dice que no hay células delictivas que puedan enfrentar a la dependencia a su cargo, y se ha comprometido a no permitir que exista algún grupo u organización criminal que actúe con impunidad en las calles de la ciudad sin que nadie se les oponga, como ocurre en otros lugares del país. Escuchemos parte de lo que dijo hoy Omar García Harfuch. Nuestras metas son muy claras: seguir disminuyendo la incidencia delictiva, y para ello necesitamos detener a quienes cometen los delitos, bajo la sencilla premisa de que los delitos no pueden disminuir si no detenemos a quienes los cometen. No permitir que exista alguna célula u organización criminal que actúe con impunidad en las calles de la ciudad sin que nadie se les oponga. Ahí está la advertencia, y precisa que de octubre de 2019 a la fecha se han realizado 846 cateos, todos enfocados a disminuir la violencia en puntos estratégicos, donde se han registrado lesiones por arma de fuego, homicidios dolosos, venta de droga y extorsión. Y en estas estrategias, Leonardo destacó que se ha detenido a poco más de 100 personas, entre las que destacan líderes, operadores, sicarios y distribuidores de drogas o grupos delictivos. También asegura que hay menor impunidad, y como ejemplo dice que de enero a septiembre de este año se ha vinculado ya a proceso a más de 17,000 detenidos. Escuchemos parte de lo que daba cuentas hoy a los diputados. Realizar un análisis del promedio diario de los delitos, considerado el periodo comprendido de octubre del 2020 a septiembre del 2021, en comparación con octubre del 2018 a septiembre del 2019, se ha logrado una disminución general de 46%, lo que en otros términos representa una reducción de 29,582 delitos.
Y todos los días, Leonardo, hay una permanente revisión de los 847 cuadrantes en que está dividida la ciudad, pero a partir de septiembre se ha puesto especial atención a 126 puntos rojos. Estos están ubicados en las alcaldías de Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Gustavo Amadero, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tlalpan y Xochimilco, y ahí, justo ahí se concentra el 41% de la incidencia delictiva de toda la Ciudad de México. Es el reporte que te tengo, Leonardo, parte de lo que se vivió hoy en el Congreso de la Ciudad de México. Sí, porque donde ha bajado notablemente la percepción ha sido en Benito Juárez, en Coajimalpa y en algunas otras demarcaciones, y habrá que explicar por qué en algunas hay esa percepción y en otras no. Oye, sobre el tema del asalto a la casa de Elena Poniatowska, ¿sabemos algo? ¿Dijo algo el secretario? Sí, comentó que se continúa con las investigaciones y no adelantó mucho, Leonardo, porque acuérdate que es un poco interrumpir todas estas, pues propiamente las investigaciones que ya realiza la policía. Que tenían grabados a 3, ¿no? Así es. Tenían ya algo adelantado, sin embargo, no quiere adelantar un poco más, porque lo que sí destacó es que lo que les ha permitido es esa facultad que ahora ya tiene la policía capitalina justamente para realizar investigaciones y coordinarse con la Fiscalía de la Ciudad de México. Así es que avanza ya esa investigación y están en espera de más información. Pues yo espero que ya lo hagan, porque debería ser rapidito. Sí. Cuando una figura pública es asaltada, le saquean su casa de esa manera, ¿a ti dónde se te ocurre que vendan una computadora con las novelas de Elena Poniatowska? Digo, no hay que ser Sherlock Holmes ni el Mentalista para llevar adelante una investigación sobre el particular. Pero bueno, lo dejo ahí. Gracias por el reporte. Un abrazo. Y vamos ahora a la pausa musical. Saludo con gran cariño a mi compañero Javier Lozano. Hoy esta pausa se la dedicamos, Javier, a Pepe Carral, que te escuchaba siempre con tanta atención. Es correcto. Lo primero con lo que quiero iniciar es mis condolencias para Pepe Carral, para su familia, sus amigos, la comunidad empresarial y el Club de Industriales. Vaya que fue todo un referente, lo vamos a echar de menos. Tenía 99 años, todavía lo vi hace 3 semanas y seguía trabajando como si nada. Un tipo admirable, absolutamente. Además un melómano apasionado. Un gran melómano. Así es, nos seguía siempre, así que este programa se lo dedicamos enteramente a Pepe Carral. Pero bueno, un gran abrazo con todo mi cariño. Hasta luego. Buenas noches. Y un recuerdo siempre emocionado de don Pepe Carral, que ya no está entre nosotros. Nos vamos, yo soy Leonardo Curcio, cuídese y sea rabiosamente feliz, se lo merece. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.